Buenas, me llamo Carlos Arias. Estoy estudiando grado superior en actividades físico-deportivas en Instituto Tafad Madrid. Y en el vídeo de hoy va a ser el número 2 de esta semana de las prácticas, ¿vale? Vídeos prácticos de las FCTs. Yo voy a explicar un poco lo que es el riesgo, lo que conllevan los primeros auxilios, ¿vale? Que hay que hacer y que no, ¿vale? Sobre todo, si no estás seguro, no actúes sobre ello. Eso es lo fundamental, ¿vale? Después de este vídeo espero que os haya quedado claro las dudas. Si habéis aprendido cosas que antes no sabíais, sobre todo si tenéis alguna duda después del vídeo y demás, me podéis contar, ¿vale? Cualquier cosa, porque igualmente os voy a contestar, ¿vale? Y bueno, lo importante al fin y al cabo va a ser ayudar, ¿vale? Y con este vídeo si os ayudo, pues de verdad que va a ser mucho mejor para mí y sobre todo para vosotros, que vais a aprender algo nuevo, ¿vale? Lo primero, de los primeros auxilios, hay que tener en cuenta que son aquellas medidas que se realiza una persona en el mismo lugar donde ocurre un accidente hasta la llegada del personal especializado, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, tú por ejemplo ves a una persona mayor caerse en el suelo y estás tú solo, ¿vale? Pues lo primero que tienes que hacer es atenderla, ¿vale? Y tienes que rápidamente actuar, llamar al servicio y no llegar a hacer nada de lo que tú no estés seguro hasta que lleguen ellos, ¿vale? Vale, hay que tener la importancia de los primeros auxilios, que va a depender de la evolución de la persona herida, ¿vale? Además, los primeros auxilios constituyen una obligación moral. Es decir, todo el mundo está obligado a realizar algo porque va a ser inesperado. Es decir, cualquier persona implicada en un accidente y que no dé su colaboración puede llegar hasta ser multado, ¿vale? Puede ser una denuncia. Estas medidas no requieren conocimientos profundos ni instrumental médico, sino sencillos conocimientos y la decisión de llevarlos a cabo. Cualquier persona puede aprender esta técnica en pocos minutos, ¿vale? Vale, voy a hablar sobre el soporte vital básico, que es el conjunto de maniobras de sustitución y restauración de las funciones cardíacas y o respiratorias, que hacen posible que la persona sobreviva, ¿vale? Un paciente llega a su supervivencia. Su objetivo fundamental es la perseveración de la función cerebral, evitando al realizarlas agravar su estado, ¿vale? Eso es lo que debemos saber. No podemos agravar el estado de las personas. No, por ejemplo, si vosotros creéis que se ha lesionado del cuello o algo, no moverlo, ¿vale? Son pautas que hay que seguir, ¿vale? Ahora os seguiré explicando. Actuación de quien socorre a una persona accidentada, ¿vale? Voy a poner un ejemplo de un socorrista. Para el socorrista es fundamentalmente tener el control de la situación, de sí mismo y no dejarse llevar por el pánico, ¿vale? Por muy grave que sea el accidente, ya que con él se inicia, por ejemplo, la cadena de socorro sanitario. La actuación de un socorrista ante un accidente es independientemente de la gravedad de la persona accidentada. Deberá ser la siguiente, por ejemplo. Autoprotección y protección de las víctimas, ¿vale? Lo primero es tu seguridad. Hay que valorar antes de actuar los riesgos potenciales que para sí mismo o para la víctima puede conllevar la situación, evitando siempre que como consecuencia de ella se produzca más daño a las víctimas. Solicitud de ayuda. Inicio de la cadena de socorro, ¿vale? Sanitarios, bomberos, policías, es decir, avisar a alguien. Mantener siempre la calma y tranquilizar a las víctimas. La evaluación de las víctimas nos llevará a saber realizar de forma básica una exploración de constantes vitales. Consciencia, respiración, pulsos, ¿vale? Tenéis que seguir los objetivos, serán evaluar, estabilizar, evacuar y evitar. Es decir, las reglas de las 4E, ¿vale? Quedaros con ellas. Evaluar, estabilizar, evacuar y evitar. Esto va a ser muy importante, ¿vale? Voy a hablar un poco de cómo atender, por ejemplo, a un tratamiento leve, ¿vale? Como puede ser una herida. Hay que tranquilizar el herido, ¿vale? Como si fuera un corte, ¿vale? Tranquilizar el herido para evitar que sienta mayor dolor y ansiedad. Preparar el botiquín. Lavarnos las manos con agua y jabón para evitar contaminar la herida. Cubrir antes de actuar la herida con un apósito estéril, es decir, que esté desinfectado. Si la herida está sucia, lavarla abundantemente con agua y jabón.
lavar la herida con agua y jabón arrastrando dentro y fuera para limpiar los cuerpos extraños que pueda haber, es decir, resto de suciedad. Retirar con pinzas los cuerpos extraños en todo caso de que haya. Secar la herida con gasas estériles con una sola pasada. Aplicar un antiséptico, que puede ser la clorexidina o la povidona, que son como el yodo. Preguntar previamente si es alérgico a alguno de esos productos, ¿vale? En todo caso de que esté consciente. Tapar con un apósito estéril y fijar con un esparadrapo o vendaje si hay sangrado abundante, ¿vale? Ahora, también tenéis que tener en cuenta que esto es muy importante. No se debe cubrir la herida con algodón, porque se deshilacha y puede provocar que altere la cicatrización, ¿vale? Tampoco podemos utilizar alcohol porque puede provocar quemaduras en los bordes. Tampoco podemos utilizar mercromina porque tiñe y enmascara la herida. Y no usar pomadas, ni cremas, ni polvos. Tras la primera cura hay que acudir al médico, ¿vale? Para que reevalúe de nuevo la herida. Luego tenemos, depende de la herida, puede ser grave, por su profundidad, extensión o localización, ¿vale? Ya depende si sea en abdomen, tórax o en ojos. O de sangrado abundante. Deberemos controlar igualmente la hemorragia. Comprensión en el punto que sangra. No retirar cuerpos extraños para evitar mayor sangrado, ¿vale? Ahí sí que no lo podemos hacer. Cuando el sangrado es mayor y la herida es profunda. Y alertar a los medios sanitarios, como siempre. Evitar llamar al 112. Vale, voy a hablar sobre las quemaduras. Representan uno de los accidentes más frecuentes, ¿vale? Muchas veces suelen ser graves e incapacitantes. Se estima un elevado porcentaje, al 85% más o menos, de que podía evitarse, ya que se debe a descuidos en general domésticos. La población más afectada suele ser la de corta edad. Niños, adultos y jóvenes en su mayoría. La evolución de la persona quemada depende de la fuente de calor, el tiempo de actuación y su intensidad. Las quemaduras térmicas más comunes de adultos son aquellas ocasionadas por un fuego de 40-45%, mientras que los niños son las provocadas por los líquidos calientes, es decir, como el aceite hirviendo, por ejemplo. Norma de actuación, ¿vale? Ante una quemadura. Alejar a la persona quemada de la fuente de calor, fundamental. Apagar las llamas de las ropas. Separar a la persona del contacto eléctrico sin hacer contacto con la corriente. Quitar toda la vestidura, incluso calcetines y guantes contaminados por la sustancia química. Puede aplicarse frío en quemaduras para aliviar el dolor y disminuir el efecto del calor sobre los tejidos con provocación de la hipotermia, ¿vale? Hay que cubrir con una sábana limpia y sobre ella una manta para conservar el calor corporal. Las zonas quemadas deben elevarse para disminuir el edema antes y durante el transporte. Si sospecha, por ejemplo, de que ha inhalado humo, será imprescindible administrar el oxígeno a la mayor concentración posible con la mascarilla, ¿vale? Tumbar a la persona quemada, protegiéndola del contacto con el suelo para evitar el riesgo de infección. Hay que levantarle las piernas. Refrescar con agua, tratar con apósito no adherente y con una sábana seca y limpia. Y el traslado se realizará boca arriba o en posición lateral de seguridad, ¿vale? En PLS, según la zona afectada. Ahí ya depende de cómo haya sido el accidente. Manejo, ¿vale? De la persona lesionada. Hay que mover al herido solo si es absolutamente necesario. En todo caso, no. Como para alejarlo de un fuego o un accidente más grave, y además no hay riesgo para quien lo traslada, ¿vale? No poneros en riesgo vosotros. Autoprotección lo primero. No levantar al herido si puede tener una lesión en la columna. Explicar siempre al herido lesionado lo que se va a hacer para que pueda colaborar. No intentar moverlo si no cuenta con su ayuda. Y cuando seamos varias personas, entre comillas, socorristas, uno debe ser quien las ordene y coordine los movimientos y acciones de esto, para que vaya todo más fluido. Para inmovilizar cualquier tipo de lesión que comprometa huesos o articulación, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, verificar si hay sensibilidad en el miembro lesionado, temperatura y coloración de piel, ¿vale? Eso va a ser fundamental. Si el calzado impide revisar la temperatura, debe retirarlo, ¿vale? Si hay fractura abierta, controlar la hemorragia. Al inmovilizar, se sostendrá el área lesionada por ambos lados del sitio de la lesión. No se debe colocar el área lesionada por ambos lados en sitio de la lesión. No se debe tratar
colocar el hueso en la posición original. Se debe utilizar tablas o cartones como férulas, ¿vale? Para inmovilizar. No se deben dar masajes ni aplicar ungüentos o pomadas. Solo con eso vais a dificultar las tareas o alterar las condiciones de la persona herida. Hay que pedir ayuda siempre para el traslado de la persona herida y en caso de que no tengas para hacerlo, quien les socorra les indicará en las condiciones y cómo deberá hacerlo, ¿vale? Siempre cuando has llamado, aunque no puedan ir lo más rápido, siempre te van a intentar ayudar. Y no hay que olvidar nunca el teléfono de emergencia, ¿vale? El 112. Os voy a hablar también de los accidentes eléctricos, que son producidos por la corriente a través del cuerpo que puede dar a luz a graves lesiones, ¿vale? Dependiendo de la intensidad de corriente y de la carga. Y su duración por el recorrido del organismo. ¿Qué hacer? Por su seguridad y en primer lugar, ¿vale? Saber no prestar ayuda a que se haya interrumpido el contacto eléctrico. Debemos buscar el interruptor general de la corriente y cortar la corriente, ¿vale? Si no es posible, se puede utilizar un objeto no conductor como un palo o una silla que se empujará haciendo lejos de la corriente. Como siempre, llamar al 112 y una vez apartada de la corriente de la víctima, si está inconsciente pero se respira, colocarla en posición lateral de seguridad o PLS. Si está consciente, se mantendrá tumbada con las piernas levantadas, ¿vale? Se cubrirá a la persona con una tela para que su cuerpo no se enfríe. Si está inconsciente, no respira o no tiene pulso, se realizará la maniobra de reanimación. ¿Y qué no hay que hacer? Muy importante, emplear agua para la extinción de un fuego producido por una causa eléctrica, ¿vale? Y tocar a la persona afectada mientras siga en contacto con la corriente eléctrica. Vale, ahora os voy a explicar, por ejemplo, qué hay que llevar en un botiquín, ¿vale? En un botiquín hay que llevar antisépticos. La clorexidina, que son antisépticos, ¿vale? Y la povidona yodada, ¿vale? Que son, al fin y al cabo, antisépticos. Suero fisiológico, jabón neutro. Y con el material de cura que vamos a realizar va a ser gasas estériles, vendas para cubrir, vendas adhesivas para fijar, cinta adhesiva y algodón. Vale, pero el algodón normalmente no lo solemos utilizar. En este caso lo utilizamos para forrar tabillas o inmovilizadores. Al fin y al cabo vas a tener que improvisar, si no tienes el material adecuado, algún apósito. Normas de mantenimiento del botiquín, ¿vale? No se ubicarán en baños o en la cocina. Debe hacerse una lista del contenido y pegarla a la tapa del botiquín. Todos los elementos deben estar debidamente empaquetados y marcados. Y los líquidos siempre estarán en envases plásticos, nunca en vidrio. Debe haber un responsable periódicamente que revise el botiquín, ¿vale? Hay que evitar correr lo primero, riesgos personales, recibir y atender los servicios de emergencia y seguir sus indicaciones, mantener el orden y la calma tanto tuya como de tus pacientes, evitar empujar y crear aglomeraciones, neutralizar el pánico y la histeria, ¿vale? Colaborar activamente ayudando a otras personas que lo necesiten. Vale, voy a explicar la RCP, ¿vale? La reanimación cardiopulmonar básica. Se extiende por parada cardiorrespiratoria, ¿vale? La interrupción súbita y potencialmente la reversible circulación y respiración, ¿vale? La RCP básica es precoz y de calidad, complementada con el uso del desfibrilador, ¿vale? El DEA es un fundamental para conseguir que una víctima sobreviva a la PCR, a la parada cardiorrespiratoria, pero solamente se puede conseguir prioridad y calidad en la intervención estando formados, ¿vale? Si no, seguramente no lo vais a sacar adelante. La cadena de supervivencia, ¿vale? El acceso precoz es ponerse delante de él, llamar al 112 si ves que no respira, reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Justo encima del diafragma, ¿vale? Defibrilación precoz, ¿vale? Esto ya lo harán los personales sanitarios. Y el soporte vital avanzado, que será ponerle como una mascarilla, ¿vale? Para que sea, por ejemplo, que respire artificialmente. ¿Cuándo está indicada la reanimación cardiopulmonar? ¿Vale? No hay evidencias claras de cuándo se debe iniciarse en un paciente. Por ello, se recomienda al personal sanitario, no sanitario, iniciarla siempre, salvo en las siguientes circunstancias. Autoprotección del paciente y reanimador.
Comprobación de que la víctima responde, no responde. Llamada de auxilio, apertura de las vías aéreas, comprobación de respiración, no respira. Llamada al 112, 30 compresiones torácicas y 2 insuflaciones, ¿vale? Insuflaciones. Esas son de ventilación con aire expirado. Apertura de la vía aérea. Técnica de maniobra de extensión de la cabeza, ¿vale? Hacia atrás. Con la cabeza en hiperextensión moderada se levanta el mentón a la vez que se abre la boca. Es decir, pero esto hay que hacerlo tranquilamente, ¿vale? Sería una mano aquí y la otra en la mandíbula. Y abrimos la apertura. Comprobar la respiración, ver, oír y sentir durante 5 o 10 segundos. Diferenciar una respiración de una respiración agónica. Es posible que con la apertura de la vía aérea el paciente ventile por sí mismo. ¿Respiro? Sí, se debe colocar al paciente en posición lateral de seguridad, ¿vale? Comprobar regularmente siempre su estado. La técnica de la PLS se debe quitar las gafas al paciente si las lleva, porque se las puede clavar. Hay que arrodillarse al lado del paciente y colocar sus piernas estiradas. Se coloca el brazo del paciente más cercano a quien reanima en el ángulo recto con su cuerpo, el codo doblado y la palma de mano hacia arriba, ¿vale? Y lo volteamos hacia un lado. Siempre con calma y con cuidado. ¿Respira? No. No tiene respiración agónica. Respira, no. O tiene respiración agónica. Indica que está en parada cardiorrespiratoria. Iniciar las compresiones torácicas de unos 30 compresiones seguidas, 2 ventilaciones. Ese es el primer ciclo, ¿vale? Y continuar hasta completar 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones. Acabando los 5 ciclos con las 2 ventilaciones, cada 2 minutos, 5 ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones durante 5 o 10 segundos. Se debe comprobar la presencia o ausencia de respiración. Si respira pero sigue inconsciente, PLS, posición lateral de seguridad. Si no respira, hacer 5 ciclos, igual que os he dicho. Y comprobar nuevamente si respira. Vale, la técnica de compresión, esto es muy importante. Se coloca a la víctima de cúbito supino, es decir, tumbado pero boca arriba. Quien reanima se arrodilla a su lado con las rodillas a la altura del pecho de la víctima. Y se elige el punto de compresión en el centro del tórax, ¿vale? El centro del tórax. Y hay que ejercer manos entrelazadas, ¿vale? La presión de la caída de tu peso hacia abajo. No hacer fuerza tú, no. Hacer la presión hacia abajo, tu cuerpo, ¿vale? Con tu peso. Tiene que tener una profundición de unos 4 o 5 centímetros cada comprensión, ¿vale? Hay que apretar con firmeza y rapidez y la frecuencia de compresiones serán de 100 de entre 120 minutos. El tiempo empleado en comprimir y descomprimir debe ser el mismo. Relación de compresión-ventilación es igual. 30 compresiones, 2 insuflaciones en todas las víctimas excepto en recién nacidos, ¿vale? La técnica de ventilación. Esta se aconseja utilizar la técnica de ventilación cuando el reanimador, en un curso reglado de soporte vital básico o de resurrección cardiopulmonar básica, ha de ventilar con el aire expirado de quien se reanima. Se denomina, por ejemplo, la técnica del boca a boca. Os voy a explicar ahora el uso del DEA, ¿vale? Aunque seguramente no lo tengáis en ese momento, pero en caso de socorristas, pues sí. Los DEA son seguros y efectivos cuando se utilizan por personas legas con mínima o ninguna formación. Los DEA hacen posible desfibrilar muchos minutos antes de que llegue la ayuda profesional. Quien realice la RCP deberían continuarla con la mínima interrupción de compresiones torácicas mientras se coloca un DEA. Y durante su uso, quienes la realicen la RCP deberían concentrarse y seguir inmediatamente las instrucciones de voz cuando son emitidas. En particular, reanudando la RCP, tan pronto como se indique, y reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones torácicas. Los DEA de estándar son adecuados para el uso en adultos y niños mayores de 8 años. ¿Vale? Muy importante. Ahora voy a aplicar la secuencia de acciones de paso a paso, ¿vale? Sobre la SVA y la DEA por un reanimador entrenado para tratar a un adulto y la víctima de la parada cardíaca, ¿vale? Lo primero, como os he dicho, evaluar a la víctima. Abrir la vía aérea. Comprobar si respira. Si no responde, avisar al 112. Y enviar a alguien a por el DEA, ¿vale? Que es el desfibrilador. Bueno, chicos, espero que con este vídeo, o por lo menos haya aclarado un poco las
las ideas, ¿vale? De cómo llevar a cabo una situación de primeros auxilios, ¿vale? Muy importante. No se debe tener el mismo trato con niños, que con embarazadas, que con adultos, que con personas normales, ¿vale? Los niños llevan otra forma de llevar la situación más grave, es decir, por ejemplo, las paradas cardíacas en niños no son iguales que las paradas cardíacas en adultos, hay que reaccionar de otra manera, igual que en embarazadas. Y con esto, bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y os haya aportado algo de información. Nos vemos en el siguiente vídeo.